Muy buenas a todos, hermosos y hermosas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Terminator Resistance. La última vez, no sé si os acordasteis, que bueno, destruimos el T-47, nos encontramos en el refugio con nuestro querido y vecino hombre misterioso, y nos quedamos en un punto bastante interesante, así que antes de ver este capítulo yo os recomendaría que vayáis a los anteriores, le echéis un vistazo. Además ya sabéis que tenéis una lista en el cual va a estar este vídeo también metido de Terminator Resistance, para que podáis ver todos los capítulos en orden y tranquilamente a vuestro rollo, cosa que os recomiendo antes de que veáis este vídeo si no habéis visto los anteriores. Una vez dicho esto, vamos a continuar con la partida. Y como digo, nos quedamos en un punto, hostia, bastante calentito del juego, bastante calentito. Así que no sé, supongo que nos tocará repetir cinemática, pero bueno, así nos servirá de refresco. No sé si tocará repetir cinemática, De todas formas, me interesa, para acordarme, más que nada. Vale, sí. Este trocito lo vimos, pero me interesa. Baron listened to us. She could no longer deny that this infiltrator was a real threat. She decided to take everyone Bueno, realmente me quedé por aquí, sí. on her terms. The shelter was on high alert, but thanks to the intel I gathered in Pasadena, we slowed the advance of the Annihilation line and gained some time. Just enough to start preparing the counterattack. Contraataque. Quiero ver batalla, quiero ver hostias. Esto me indica que probablemente, si van hablando 2 semanas después, es que habrá algo de... Vale, sí, por aquí nos quedamos. Contraataques y tal. Uy, ¿puedo mirar? Lo siento, ya sabéis que a mí me gusta echar vistazos. Tiene una pinta que aquí podría venir una oleada. Mamma mía. Vale, ¿y aquí qué? Es que también quiero ver si hay cosas para saquear. Nah, no te pinta. Hay que ir ahí y ya está, vale. Miembros de la resistencia, habla con varón, vale. Sergeant, at ease. Sí. A ver, que me han saludado, ya está. Esta es nuestra amiguita especial, ¿no? Wow, look at you, Sergeant. When you helped us in Sargento. Pasadena the other day, I was trying really hard not to panic because you were only a private. Sorry for underestimating you. I guess I should salute or something? ¿Cómo está Patrick? Preparándote para otra búsqueda. A ver cómo está el niño. Every day a little better. Aaron says he'll be back on his feet in no time. Oh, no sé si era el niño o era el... Job with him. I wish I could repay her somehow. It just doesn't Sí, seem era like el she niño, ¿no? needs Hostia, que it. ya no me acuerdo, macho. Todo atontado. Getting ready for another scavenging run? No, I just came out here to catch my breath. Baron is giving us the entire evening off, believe it or not. Doesn't sound like her. I need to report to Baron. ¿Te vienes conmigo, nena, o qué? Vaya. Es rico. ¿Saludas o qué? Uy, no, ¿no? ¿Hay cosas para pillar? No. Bueno, pues habrá, ya está. Aquí no habrá nada para que podamos mangar y toda la historia. ¿Está aquí la pava sentada? ¿Dónde estás? Oh, un búnker. Bueno, una puerta, o sea. Pop. Rivers, DN 46890. Pues sí. The commander is expecting you in the control room, Sergeant. Ok. Este es uno de estos firulais, ¿no es el que traje yo? Puede ser, ¿no? Maraschino cherries again. Para cerveza. I Vale. don't get it. How did they bring that buggy down? I'm ¿Qué going le out pasa? soon. I haven't made my daily quota yet. I still have 3 more rats to catch. If you see one, let Ok. me know, okay? Vale, eso sea como una misión secundaria, supongo. ¿Aquí hay algo? Ah, vale, este es el de las armas, sí, vale. Hay que ir para allá y ya está. Hola. Are you alright? Me? Honey, I'm about the most well-adjusted person in this goddamn place. It's the others you should be concerned about. Uf, a ver. You mean Ryan? Ryan ain't so hot either, but that's another story. Jennifer?
I'm worried about her. I'm the one that asked Baron to give her team a little break. Jennifer's been busy scavenging supplies for the soldiers, and she hardly had time to see A Patrick. pasar un pot por la cara. And now she's finally got a day off. Oh, no, She's NPC. avoiding him like the plague. How's Patrick doing? He's fine, but it wouldn't kill you if you checked on him yourself. Is there anything you need? No. I have to say the resistance is pretty well supplied. Don't tell me you miss Oh, running no, la errands. verdad que no. No, no lo echo de menos, ¿no? That for a second. And what about something other than medicine? Honey, I'm not shy. I'll let you know if I need anything, okay? Vale, vale. Thank you for asking. Que este culito de pasta, hombre. Esta niña. Ah, mira, el perro. How are you doing? Good. Erin's going to let me leave in a couple of days. Thanks for bringing that chalk. I've been drawing a lot. I'd be so bored without it. Yeah. How do you like living in the shelter? There's a lot of people here. I like that. I heard a funny joke yesterday. You want to hear it? Venga. Yeah, tell me. What's brown and sticky? Cojón. A stick. Ah, ahí. That's funny. I know, right? How's Jennifer? She's out a lot, but I understand. She's a scavenger. I have to go. Joder, qué cortante, ¿no? ¿Y el perro qué? Este sí que es el Firulais que yo rescaté. Hola. Déjame mirar. Esto está muy plana, no me interesa. No sé por qué esto tiene pinta ya de final, ¿eh? Lost his spider scout again. ¿Qué coño me está hablando? Man, I Bueno. saw it crawling through the shelter earlier. Almost gave me a heart attack. Memorandum de John Connor. Ya os digo, no sé por qué esto tiene pinta ya de final de juego, ¿eh? Tiene la música, ambientación, ya es como que algo de eso me da a entender que se está acercando al final del juego, ¿eh? A ver, comandante Barón, me llevé una alegría al leer el informe de la misión de Pasadena. Puede que ya seas consciente de esto, pero es esencial que movilicemos todas las tropas a tu área. Y dejemos los 3 puestos avanzados, entiendo las consecuencias y aceptaré toda la responsabilidad. En cuanto al soldado Rivers, Rivers, creo que se merece que tengan en cuenta sus acciones. Tal vez un ascenso sea lo adecuado. Dejo en tus manos la decisión, quiero que lo tengas cerca. Firmado John Connor. Hola, nena. Tú también estás bastante bien, ¿eh? You wanted to see me. You're finally here. Good. I have a special task for you. I want you to head downtown to check on the doctor. Doctor? Alvin. He's out there making sure that our defense systems are working properly. Ever since we went radio silent, I had a small team of trustworthy messengers maintaining communication between our outposts. They haven't returned, so I want you to go downtown and see why that happened. Me puedo imaginar por qué. Maybe nothing. But Connor doesn't want any hiccups while he's up there in North Division preparing the attack on Skynet's central core. Is there a problem with the radio? The Annihilation line is within spitting distance of downtown. We suspect that Skynet will be intercepting all transmissions from that location. So for now, we're going radio silent. That's why I need you to go there personally. Central core? Skynet's main reactor, the source of all their power. We shut down the central core, we shut down Skynet. Connor's preparing the attack as we speak. So you understand we can't have any critical complications at this stage. Vale. If Venga. you don't mind me asking, how did you end up here? Excuse me if I act a little surprised, Sergeant. But no one in here thinks it's wise to Superiora, ask no, your hombre, superior, superior joder. personal questions. But since you did, Superiora es una how monja. did I get here? Literalmente, madre superiora. The same way you did. I was born, raised, then given a gun. We don't really have a say in what we do we? Or do I assume too much? Was it any different for you? Why do you fight, Sergeant? Dios, patria y familia. Eso es por lo que luchó, nena. Porque no tenemos elección, porque es lo It's the correcto. right thing to do. There's nothing noble in what we do.
Hombre, pues sí. Sí, sí, a ver. Bueno, tengo un par de cosas aquí que decir, ¿eh? Una cosa es que eso es como... Voy a dar aquí una respuesta a eso. Es como... tú te peleas con tu hermano, ¿vale? Pero viene un desconocido a la calle y pega a tu hermano. Y tú te estás peleando con tu hermano, tú y tu hermano le vais a zurrar a ese, ¿no? Pues para mí ese es el resumen de humanos contra máquinas. Sí, sí, vale, los humanos nos matamos entre nosotros de vez en cuando, pero cuando viene alguien de afuera, pues le apaleamos a él y punto. Vale, merece la pena luchar con nosotros. Eso significa que no debemos rendirnos y dejar de luchar. Sarcasmo. I guess we should thank the machines for teaching us compassion. I guess we should. I have my special way of thanking them. A shot to the skull from a plasma rifle. Besides, I'm not a fighter. When I go out there in the middle of the night with my Westinghouse, I'm not looking for a fight. I look to seek and conquer. I'm not a fighter. I'm a bully. What's the difference? I don't treat them as equals. And although I know they're just machines, I want them to fear me. No one ever stands up to bullies. But I have to admit, it has its downsides. One of them being that no one ever asks me a personal question. At least not since Perry died. So congratulations, Rivers. Takes guts to stand up to a bully. I guess since your promotion, you got a little more cocky. Good for you. No me he agradecido eso. Uy, 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 uy. Esto con lo que no pasa, hombre. Tengo que ir por aquí otra vez, tal, ¿no? Uy, ¿esto? Uy, mola. Un PC gamer. Mira. ¿Se puede jugar algo? ¿Te imaginas? ¿Se pones un Tetris o algo así? ¿Se puede hablar con el guardia o algo? Ah, no, es que como que sale arriba el nombre. Vale, pues nada. Yo creo que tengo más o menos de todo, así que no creo que me haga falta comprar nada. No, espérate, bueno. Espérate. Quiero... Ya me he quedado pillado. Quiero ver... Aquí había un... Bueno, el mercader ese, o como se llame. Bueno, un mercader, lo que sea esto. Oficial, quiero munición de plasma. Creo que este... Sí. Quiero plasma, babo. Plasma, muchísimo plasma. Yo no tengo, ¿no? Tengo para gastarme 1000 y pico. Es que seguramente me hará falta, ¿sabes? De todas formas, vamos a vender a nosotros alguna cosilla. Por ejemplo, yo qué sé, a ver, ¿qué puede valer aquí? No sé, es que el fusil... Yo no sé si llevar 2 fusiles de plasma sirve de mucho, la verdad. Si puedo vender es la... Puedo sacarme la pistola encima, tío, porque total... A estas alturas no creo que la use. No lo creo, no. Capaz que ahora sí la necesito, ¿sabes? Pero... Que quiero comprar ya del tirón plasma. Que podía craftear y tal, pero bueno, quiero comprar. Ya quiero salir de aquí con... Ya con algo, ¿sabes? Lo que sí que podría es también vender esto. Y compraría algunos explosivos hechos por si los necesito. Vale, y comprar más plasma. Vale. Yo creo que con eso está bastante... Coño, qué susto. ¿Por qué lo digo? Porque os acordáis que... Bueno, si habéis visto el último capítulo, nos quedamos cortísimos de plasma, ¿vale? Y fue un poco... Hostia, un poco jodido. Que a lo mejor ahora no me hace falta para nada. Pues puede que no. Ojalá que no me haga falta mucho. Porque las pasamos canutísimas, Canutísimas. Al final tuvimos que hackear las torretas para usarlas a nuestro favor. Y bueno, cosa que está bien, ¿no? Trabajar un poco el cerebro. Más heridos, tal. Ah, que hay combates ya. Uy, dime que hay combates.
Pero no me siguen trayendo heridos. No tenemos opción, debemos evacuar. Uy, qué combate ya. Then we're not leaving. We have to bring him back and see what the hell is going on with those defenses and brief Commander Baron on what's happening here. I'm moving out. You stay here with the wounded. You want me to break the radio silence? At this point, it doesn't matter, does it? Understood. O sea que la propia comandante no se ha enterado que están aquí, básicamente. O sea, no se ha enterado mucho de lo que hay. Me tengo que ir. You two follow me. We have to reach those defense systems. Yes, sir. Ah, me están siguiendo. Uy, vale, eso tiene pinta de batalla. No sé si batalla final. Coño, una araña. Lead the way. Guau. Guapísimo. This way. Good to see you, Sergeant. What's the status? We got a defensive perimeter set Prepárate up defensivo, down prepárate. below. Doesn't seem to be working. Skynet dropped reinforcements behind their backs. Now they're between a rock and ¿Qué a es hard esto? place. Coger, coger, All coger right, we todo. need to reach our guys. Let's clear the way. Dame la pija de la cara un momento. ¿No puedo pasar por aquí? Aquí sí. Coño, que se me desmonta el andamio encima. ¿Vienen conmigo? Vale, le he metido un granadazo a ese. Bomba explosiva. ¿Qué? Araña acorazada. Acorádame esta. Ya que me la acoraza. Mamá, mamá mía. Vale. Nos la hemos folliscado. Vale, araña acorazada. Voy a dejarme un momentito. Tengo que lootearlos, ¿vale, nenes? Perfecto. ¿Dónde tenemos que ir? Coño. Recárgame esta. Keep moving. Vale, que tenemos que reventar los otros y ya está. Ahí vienen. A ver, ¿dónde vienen? Joder, vale. Chopa, chopa, hijo de la gran puta. Vale, los he reventado. Puta madre, no. Aquí dime que aquí hay algo tocho. Mucha munición. Cuando te dan tanta munición. Malo. Más munición. Coño. Hostias. Cúrate. No, ¿qué ha pasado? ¿Me he quedado atrapado? Me he quedado atrapado, tío. Sí. Joder, no me jodas. Dime que no es desde muy al principio, tío. Vale. Ahora ya sé lo que hay que pillar. Directamente. Y a esto. Acá con esas. ¿Qué? A ver, ¿de dónde mierda? Vale. Hostia, se viene cosas chungas. Vale, hay que avanzar, Por lo que yo entiendo hay que avanzar. Entiendo, ¿no? Si no sé. Quita. Buah, quita la cosa jodida. Ah, ¿me pueden dar apoyo aéreo o algo? Pregunto. No creo que esto te haga una puta mierda. ¡Oh, le he dado de lleno, tío!
Ahora dispara aquí. Ah, vale, que tengo que aprovechar cuando está caído. Vale. No, cuando está caído hay que aprovechar. Vale. Las granadas sí afectan bastante bien, Vale. Vale. Coño. Buah, la granada lo ha reventado, tío. O sea, un momento que tengo que pillar municiones y cosas. Mejor no tengo que pillar tampoco tanta cosa, pero bueno. Pues menos mal que he pillado granadas. Que la han petado bastante. Oh, vale, más cosas. Disparar al tanque. ¿Qué tanque? ¿Me explicas qué tanque? Ha dicho que hay un tanque. Vale, ya lo he entendido. Hostia, esta parte va a estar muy jodida, Al tanque de combustible se refiere, vale. Joder, ¿en qué? Tío, que no. Que no me jodas. Vale, le he dado al tanque de combustible, creo. Hay otro. Vale, sí, se refiere al tanque de combustible. Pero claro, como este canal así, ¿sabes? Pues yo como para entender nada. Vale, te me curas. Te me curas. Joder. ¿Ya? Vale, la otra todavía está muy activa. ¿Me permites? Ahora. Pararles a los ojos o sitio que no esté pintado, vamos a ver. Coño, que me han reventado un poco. ¿Qué hay por atrás? No me jodas, Sí, nos están jodiendo por atrás, ¿Qué hay por atrás? ¿Qué hay? No entiendo. ¿Acaso no es que no hay que ir por aquí? Detectado, o sea, algo hay ahí detrás, pero no sé el qué. Hostias. Vale, ya sé el qué. Ha hecho. Eso es colina desde aquí mantener flotando. Mira, yo para dónde tengo que ir, vale. Joder. Poniendo hasta nervioso. Voy. Tengo un trago. Follow me! We need to rescue the dog before those tanks reach us. Oh shit! Está caído. We're too late. They're already here. Ya están aquí. Tanques. Ah, vale, los tanques, vale, hostias, sí. Ya los veo los tanques, sí. Efectivamente, ya veo los tanques. Corre. ¿Me puedo curar por el camino? La verdad que no me iría mal, claro. This is it. Take care of those drones. Ocúpate de los drones. La madre, ¿no? Con los drones. Se ha quedado loquísimo. Así como sin munición. Me he cambiado de arma. Buah, la escopeta. Me he quedado sin munición de... Hay munición. ¿Hay más drones? Coño, drones y lo que no son drones. Vale.
sobrecalentada. Sobrecaliéntame esta. Toma, sobrecaliéntame esta. Me voy a volar. Hay más cajas por aquí de munición. Aquí lo que me gusta es que la IA sí es útil, tío. O sea que tus aliados hacen cosas. Estoy olvidando cosas por si acaso. It's clear. Wait here. I'll go get the doctor. ¿Para dónde hay que ir? Ah, vaya, coño, aquí podía disparar de los francos de gas, es verdad. Ah, el médico. Alvin de las Oh my ardillas. God, I'm actually glad to see you. What happened here? Why are the defense systems not working? They are working, but their target filtering has been reset to non-hostile. One of Baron's messengers came with the order to temporarily change it, so I did. Baron's messengers. We need to leave now. Yes, let's do that. I'm all for that. Oh, joder, no. Are you all right? We need to move. Eso. You don't have to tell me twice. Escort secured. Sí, porque me imagino que el mensajero es. I don't like this. El mensajero ese I don't raro like será any el of hombre this. misterioso. Vamos a ver. Ariel! Digo, no sé. Okay, go! It's turning around. No corre, Right señor. behind us. Don't look back! Good idea. ¿Qué tenemos atrás? ¡Pollo! ¿Para qué miro? ¿Para qué miro? Casi miro. Casi miro, casi miro. Casi miro. ¿Qué es? ¿Dónde tengo que ir? Vale. Joder. Hemos perdido toda la ventaja que habíamos ganado. Nos han expulsado del centro de la ciudad y la línea de aniquilación sigue avanzando. Tenemos que prepararnos para lo que se nos viene encima. You go talk to Commander Baron. I've had enough excitement for one day. Ya, pues sí, la verdad que tiene bastantes emociones, sí. Lay still. Thanks. ¿Verdad? De nada. Sí que me acuerdo del doctor ese que lo vi hace varios capítulos atrás. Hola. Rivers, you want to explain to me what the hell happened? We lost downtown. I know that much. But how's that possible? What happened to our defense systems? Alvin says one of our soldiers came with an order directly from you to reset the target settings for non-lethals. He said what? Alright, this is what I want you to do. Find whoever is responsible for sending that order. All the messengers have GPS tracking, so we're keeping tabs on their location. Find them and bring them to me. Understood. And Rivers, despite what I might say about our resident egghead, I truly have a hard time believing that my men are incompetent. So expect the unexpected. And you know what I mean by that. Do you think the infiltrator's back? We won't be sure until you find those messengers and confirm my suspicion. As soon as you know what's going on, radio me. Vamos a preguntarle ya antes de terminar. Perry? You mentioned him before. The best soldier I ever fought beside. He was the one who brought me into the Resistance. It's actually a funny story. Years ago, when I was just a kid, I saw a Skynet drone attacking some guy. Without thinking, I grabbed a rock and jumped on it. The guy was screaming the whole time while I beat the metal to the ground. Only when I was done did I realize he was trying to stop me. Vale. You killed a drone with a rock? I was young and stupid. Thank God the drone wasn't really armed, otherwise I wouldn't be here to tell you the story. He was a resistance scientist, and that drone was one of his projects. So you can imagine he wasn't too happy when I smashed it to pieces. But he wasn't alone. There was this huge guy with a rifle on his shoulder, almost choking with laughter. I sure made his day.
That huge guy. Was that Perry? Yes, it was. Commander Perry was in charge of this division before me. That scientist later told me that was the first time he ever heard Perry laugh. Somehow, Perry and I connected. He taught me how to channel my anger and get it under control. He introduced me to Connor, and that's how I got to the 132nd. Whatever happened to the scientist? He was always doing his experiments, trying to outsmart Skynet. One day he fucked Que up, voló por los aires. and because of that, he's no longer with us. I'd never thought I'd be reminiscing about the day I met them. This may come as a surprise to you, but it was the first metal I ever destroyed. Parece que llegaste tarde para unirte a la campaña de destruir. Campaña Skynet, no me sorprende, sigues siendo solo una niña. El primer cacharro que has destruido era uno de los nuestros, no empieza bien. Bueno, I'm not surprised. You were still just a kid. That doesn't mean I didn't have a kill count back then. It just consisted of people. But that's a different story. ¿Quieres que acabe con el silencio de radio? You want me to break radio silence? They have a head start on us. At this point, we can't afford to lose any time. Vale, eso es que sé. Eso es que sé. Pues lo que vamos a ir haciendo, visto lo visto, que la cosa se ha quedado interesante, iremos dejando este capitulito por aquí. Sé que no ha sido... Coño, qué mirada. Sé que no ha sido tan largo y tan de esto como el anterior. Eso sí, las cosas como son. Ha estado cargadito de acción, cosa que se agradece y demás. Y lo dicho, dejaremos este capítulo por aquí. Vuelvo a repetirse que ha sido más cortito que los demás, pero más vale corto y, digamos, con contenido que no que sea muy masivo y no lo acabéis de ver nunca, ¿no? Digo yo. ¿Es un minuto? ¿Quién? Ah, coño, sí es el Morgan Freeman. Hostias. No me acordaba ya. Una cinta de aquellos años. Mira la película Terminator 2. Ah, no, que es una cinta de música. Vale, vale, una misión secundaria que... Buah. Can't you ask Jennifer or one of the other scavengers for help? I already did, but they couldn't find anything. Just Vale, vale. think about it, okay? Joder, las misiones secundarias. No, misión, vale. Y yo lo único que quiero es a ver si puedo... Aquí. Están un poco hechos mierda, ¿eh? El científico. Did you talk to her? Is she mad at me? If I No, follow her no sé. orders, then I'm a bad guy. If I don't follow her orders, then I'm a lousy, incompetent egghead without a spine. There's no winning with her. No está enfadada, no está enfadada. A ver, ya nos podemos ir imaginando que ha sido evidentísimamente... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué cojones? Es perfecto, de gratis. Pues sí que se puede lootear aquí, sí. Bueno, pues lo he dicho, lo que iremos haciendo es que dejaremos este capítulo por aquí, que tenemos a Jennifer, y hablaremos con ella en otro momento. Ah, esto no lo había yo visto, ¿eh? Coño. Aquí hay para saquear cosas, no me jodas. O sea, a mí no me puedes dejar así, ¿eh? No, no. O sea, aquí se tiene que poder entrar de alguna forma. Ah, bueno, en serio se puede entrar. Vale. Pues lo dicho, nenes bonicos. Simplemente... Bueno, voy a aprovechar aquí un momentito aquí al calorcito de las velas. Os deseo que hayáis tenido o que tengáis unas buenas navidades, un buen fin de año y demás. No sé si habrá ya más capítulos de Terminator Resistance hasta ya 2024, que ya quedan nada, unos poquitos días. Quizás algún capítulo más aprovecho a hacer. Ya os digo, tiene pinta que estamos cerquita de terminar la campaña principal del juego. Que sepáis que, como yo he estado viendo que dentro que cabe Terminator Resistance ha tenido una buena acogida,
Tengo ya comprado el DLC de Aniquilación, así que lo acabaremos subiendo, me imagino, ¿vale? O si no, ya lo jugaré en directo. Me imagino que acabaré subiendo la serie igualmente de la serie Aniquilación, la subiré en conjunto a este, o haré otra de esto de reproducción aparte. Yo creo que lo subiré aquí porque así la gente lo ve del tirón. Pero bueno, tiene pinta que nos estamos acercando. No lo sé exactamente, pero por el ambiente que ya está el juego y tal, no sé por qué tiene pinta de que se está acercando al final. Así que bueno, la verdad que lo estoy disfrutando mucho, así que sea lo que tenga que ser. Y nada, muchachos, me despido de vosotros por aquí. Si os ha gustado el vídeo, queréis seguir viendo esto, déjale un buen like que no te cuesta nada. Acuérdate que si quieres que yo siga por aquí subiendo esta clase de vídeos o otros vídeos que voy a subir en un futuro y demás, en fin, que esté por aquí dando guerra, ya sabéis que os podéis suscribir, por ejemplo, a YouTube como miembros del canal, por menos de €1 al mes, cosa que me ayuda mucho. También ya sabéis que os podéis suscribir a Twitch con el Amazon Prime, que os sale completamente gratis. Y me apoyáis muchísimo con eso, la verdad, es increíble el apoyo. Y nada, que os paséis por Twitch a ver los directos y los sorteos y todo eso que hacemos por ahí. Pasaos por Discord para uniros a nuestra comunidad si os apetece y demás. En resumen, que tenéis los links ahí abajo para echarle un vistazo. Tenéis G2A si queréis comprar esta clase de juegos súper baratos. Os recomiendo que le echéis un vistazo al link de G2A, por si queréis comprar algo estas navidades o alguna cosita así, pues bueno, yo creo que está bien. Echadle un vistazo. Y nada, muchachos, lo dicho, links en la descripción. Y yo me despido de vosotros y nos veremos en el siguiente vídeo o directo. Chao, chao, gente.